puntuales he pedido este punto de información, saludando a los asambleístas y de manera especial a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Primero quisiera puntualizar de que es importante tener en cuenta que este proyecto presenta una idea que se aplica en el mundo global económico desde hace más de 8 años, lo que quiere decir que existen problemas comunes que deben tomarse en cuenta. Me estoy refiriendo puntual y precisamente a la figura del crowdfunding. Y en ese sentido quisiera hacer algunas observaciones. En principio, una de forma que tiene que ver con los literales que ya han hecho referencia a varios asambleístas, están equivocados en el artículo 6 y que no coinciden con el orden que debería estar establecido. Luego, ya entrando en materia de lo que les he anticipado, hablar del artículo 17 que hace referencia a la opción de trabajo de titulación y como parte, digamos, central de este artículo, habla de que existan las condiciones para que formen parte o se beneficien del programa del Banco de Ideas. Y lo ligo de la siguiente manera con lo que les he anticipado. Uno de los problemas más comunes en el crowdfunding son los derechos de autor. De hecho, la norma citada del proyecto de ley, el artículo 17, están siendo usados como un ejemplo de esto. No solo históricamente se han dispuesto muchos problemas con los derechos de autor, sino que la misma redacción de este artículo ya nos presenta dudas sobre su aplicación. Este planeta, que como alternativa a los trabajos de titulación, planes de negocios o proyectos de emprendimiento, y propone que los mejores planes de negocios o proyectos de emprendimiento que se presenten serán enviados a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que, de cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para el efecto, formen parte y se beneficien del programa Banco de Ideas. Pero no regulan nada sobre lo que tiene que ver con los derechos de autor. Esto debería determinarse que se respetará las regulaciones relativas para los derechos de invenciones o de autor, además que al final del texto del artículo presenta el concepto de programa Banco de Ideas, el mismo que no es conceptualizado en la sección de definiciones y tampoco se lo detalla como para ser funcional, lo cual deja abierto el problema típico de las configuraciones crowdfunding y además porque en muchas partes del mundo, como en España, aún no se puede regular y son consideradas como estafas. Por otro lado, referirme al artículo 39, que hace relación al régimen especial de contratación del personal para emprendimientos. En esto, advertir al Pleno de la Asamblea Nacional que el disponer de manera ligera una normativa que pueda generar confusión y aprovechamiento por parte de empleadores por el uso indiscriminado de un tipo de contrato laboral mucho menos garantista es una acción peligrosa. Pero por no decir irresponsable. Es probable que esto responda a un error, ya que el artículo 11 del proyecto determina que solo quien conste en el Registro Nacional de Emprendedores podrá beneficiarse de lo prescrito en la ley. Aún así, es muy necesario, señores asambleístas, que lo que pretende regular el artículo 39 sobre un régimen especial de contratación se limite de manera expresa solamente para aquellos que están registrados como emprendedores y solo para los proyectos de emprendimiento. Esto con el fin de velar por el respeto de los derechos y garantías laborales que se han ganado y defendido a lo largo de la historia. Finalmente, es importante tener en cuenta que los proyectos de crowdfunding actualmente en muchos países del mundo son considerados de alto riesgo, ya que una de las circunstancias más comunes que sucede es que cuando existe inversión o donación de fondos y ésta se condiciona a la consecución de un servicio o un producto, ya sea la versión beta o la primera serie de producción, no siempre existe cumplimiento de la contraprestación. Del 2010 al 2015, los mecenas aportaron $30 millones a campañas fraudulentas. Solo en estas dos plataformas, de acuerdo con un estudio conjunto de varios investigadores de universidades americanas y europeas. O sea, es necesario que exista normativa que proteja al inversor, así como el apoyo al emprendedor, y en este proyecto no existe normativa que tome en cuenta qué pasa cuando el emprendedor no cumple con el inversor.
se puede argumentar que estas circunstancias, y con esto termino, señor presidente, se tomarán como normalmente se lo hace en base al derecho penal, pero eso no produce seguridad al inversor, por lo que es necesario que exista un artículo que disponga la protección del inversor sin duda y castigue o sancione al emprendedor incumplido y que esto prevenga las estafas que se den en esta clase de relaciones. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta,